Más de 5 millones de personas en España sufren migraña, el triple de mujeres que de hombres. De hecho, es la primera causa de discapacidad entre mujeres jóvenes al limitar prácticamente todas las esferas de su vida. Cerca del 23% de los pacientes que padecen esta enfermedad teme perder su trabajo. 4 de cada 10 duda de su capacidad como padres y casi la mitad dice que sería mejor pareja sentimental si no tuviera esta enfermedad. Sin embargo, a pesar de estas impactantes cifras, la migraña a menudo se banaliza, se considera un dolor de cabeza común, hasta el punto de que un 30% de sus afectados duda a la hora de pedir ayuda médica. Pero la migraña es mucho más que un dolor de cabeza común. De las consecuencias que encierra esta patología neurológica y su impacto socioeconómico vamos a hablar en este debate celebrado en colaboración con Lundbeck, así como de la importancia de un abordaje multidisciplinar, de la formación tanto de pacientes como de profesionales sanitarios, de un diagnóstico precoz y de los nuevos tratamientos preventivos. Para ello, contamos con las voces expertas de Isabel Colomina, presidenta de la Asociación Española de Migraña y Cefalea, José Manuel Martínez Sesmero, director de innovación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Jesús Porta, ETESAM, jefe de servicio de neurología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, y Almudena Quintana Morgado, directora general asistencial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a este debate titulado Migraña, una enfermedad con impacto económico y social. Damos la bienvenida a Isabel, Almudena, Jesús y José Manuel. Gracias por estar hoy con nosotros. Conocer el impacto de esta enfermedad implica también conocer a sus afectados, ¿no? Es decir, a los pacientes, es decir, ¿quién tiene migraña en España? Perdón, ¿cuál es el perfil de paciente que sufre esta patología? No sé si quiere empezar Isabel, en este caso, como presidenta de la asociación, y luego pasamos, si quieres, a ti, Jesús. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchas gracias por invitar a EMICE a participar en este debate. Bueno, pues en España somos más de 5 millones de personas las que tenemos migraña. De ellas, 1 millón de personas sufrimos migraña crónica, que es más de 15 días de dolor al mes. El 83% de las personas que sufren migraña somos mujeres y los picos de la enfermedad están entre los 19 y los 49 años, justo en la edad en la que el desarrollo personal, profesional y laboral de las mujeres y familiar, por supuesto, bueno, pues alcanza su máximo pico, ¿no? Y es justo cuando esta enfermedad nos ataca más duramente. Yo creo que ese es un poco el perfil de las personas. Detrás de cada de estos números hay personas que ven su vida condicionada por una enfermedad que está realmente estigmatizada y banalizada por la sociedad y en algunos casos incluso por los profesionales sanitarios, no los que tenemos hoy con nosotros, pero en muchos casos por desconocimiento de que esto es una enfermedad neurológica discapacitante. Enseguida pasamos a hablar precisamente de esa concienciación. Isabel, Jesús, no sé si por la parte de neurología puedes aportar también detalles en cuanto a ese perfil de paciente que llega con Isabel lo ha hecho fantásticamente, pero tenemos que tener en cuenta lo que decía, que al final el porcentaje mayor que vamos a ver son mujeres en una época de decisión vital. Pero una migraña puede tener la cara de cualquier persona que ves por la calle. Desde un niño de 3 años hasta una persona de 80 años lo vamos a ver en la consulta. Son mucho menos frecuentes, pero también tenemos que tener en cuenta que ellos lo pueden padecer. Y luego, la importancia que tiene la migraña en este grupo de edad, donde se va a manifestar fundamentalmente, es que esas mujeres van a tomar muchas decisiones en su vida, decisiones laborales, decisiones profesionales, entonces no dejan de ser números, no es que lo máximo lo vamos a tener pues entre los 18 y los 35, o que la cronificación va a ser entre los 35 y los 45, sino que esas personas van a tener muchas más dificultades por el hecho de ser mujeres y además por el hecho de tener migraña a tener el acceso a una serie de recursos, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que nos concienciemos en este sentido para no tener la triple injusticia. La injusticia muchas veces de las mujeres, que tienen a veces más dificultad a tener el acceso, de tener la migraña y encima tener el estigma de la migraña, ¿no? Porque estamos hablando, como decían, de una enfermedad limitante tanto en el ámbito más personal como en el ámbito laboral. La migraña para la OMS, o sea, no es que lo digamos los neurólogos, para la Organización Mundial de la Salud,
La migraña, una crisis intensa de migraña, el paciente tiene la misma limitación que una persona con ceguera o una tetraplegia en ese momento. Lo que pasa es que es un cuadro episódico que luego se le pasa. Y en los países como el nuestro, donde afortunadamente invertimos mucho en recursos sociosanitarios, que es un lujo, en países como el nuestro es entre la primera y la segunda causa de discapacidad, teniendo en cuenta la prevalencia. Es decir, que no estamos hablando de nada banal, sino de algo que limita mucho. Y muchas veces se nos olvida la perspectiva de la limitación de la persona. Cuando una persona tiene migraña afecta a todo el ambiente. Yo a veces digo que si tú eres capaz de mejorar la vida de una persona con migraña, estás mejorando la de 50, porque el impacto que tiene, dada la edad, es entre el grupo familiar, es decir, al final, si consigues que esa persona se incorpore a una vida normal, esa vida normal beneficia a muchísimas otras personas. Y esto muchas veces, cuando hacemos los números, se nos olvida. ¿Y hasta qué punto esa banalización que nombraban tiene que ver con el conocimiento que tiene la sociedad de los síntomas y de esas consecuencias que decíamos que vienen asociadas a la migraña? Hay una frase tristísima, y es que en el medievo se tenía más conciencia en la migraña que en nuestro siglo. En el medievo. De hecho, la migraña es considerada una enfermedad que es discapacitante. La primera descripción es de Hipócrates. Y ahí, por ejemplo, Santa Hildegarda von Bingen era una migrañosa y es un elemento, una persona casi la primera renacentista, aunque sea del siglo XI. Lo que pasa es que en el siglo XVIII y XIX, probablemente con la industrialización y la no necesidad de que se trabaje, aparece la mujer como un elemento débil, que no lo había sido hasta entonces en la historia. De hecho, solo hay que ver los dioses y las diosas griegas, que no hay ningún elemento de debilidad. Y entonces se asume un estigma de género asociado a la cefalea, un estigma que nos acompaña hasta este momento como la mujer el elemento débil y que el dolor de cabeza es algo banal y que es una queja pues, que tienen por el hecho de ser mujeres. Que esto es muy duro para las mujeres, pero también es duro para los pocos hombres, pero los hombres que padecen la migraña porque tienen el doble estigma. Entonces esto nos ha acompañado y ha hecho que en la sociedad se banalice mucho lo que es el dolor de cabeza, ya chistes al respecto, que pueden ser muy divertidos, pero al final la persona que lo padece es muy duro para ellos y al final es un 12,8% de la población española. Entonces, esto ha hecho que se considere que es una patología poco importante. Como afecta a la sociedad, todos somos sociedad. Entonces, todos somos sociedad, ¿qué quiere decir? Que los médicos somos sociedad, los políticos son sociedad, los periodistas sois sociedad, entonces lo tenemos dentro desde pequeñitos. Igual que el lenguaje inadecuado, que muchas veces desde pequeño lo tienes y tienes que corregirlo para tener un lenguaje adecuado al ambiente donde estás en cada momento, ¿no? Entonces, se ha banalizado tanto y lo llevamos dentro. Tenemos que hacer una lucha muy importante, segmentada en todos los sectores, para cambiar esta mentalidad, porque va intrínseco en nuestra forma de pensar. Lo llevamos dentro y eso es todavía más injusto. Estoy de acuerdo con Jesús y añado que yo creo que además las cosas que no vemos a veces nos cuesta mucho trabajo darles valor, ¿no? Darles crédito. No es un tumor, no es algo que uno puede certificar y sabe que está ahí. Todo el mundo tiene dolores de cabeza y que alguien tenga un dolor de cabeza que pueda ser limitante, incapacitante, yo creo que eso cuesta trabajo que el resto de la gente lo entienda. Todo el mundo le ha dolido la cabeza algún día cuando se levanta por la mañana o ha tenido un mal día o un problema. Y eso hace, lo que dice Jesús, que se banalice el problema y que cueste más trabajo permear en la sociedad. Isabel. Sí, me gustaría en ese sentido decir que es una enfermedad invisible. Es decir, cuando tú tienes una crisis, generalmente buscas un sitio oscuro y que puedas por lo menos tomar la medicación y que se te pase, ¿no? Y la gente que no está en tratamiento, que es muchísimo, porque además es una enfermedad infradiagnosticada también, bueno, pues se pasan días en la cama o con las persianas bajadas, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra mal, nadie le ve y al rato, cuando se pasa la crisis, al rato o a los 2 días o a los 3 días, entonces nadie entiende por qué tú has estado 2 días fuera de combate, ¿no? Entonces, eso es invisible porque cuando tenemos esa crisis nadie nos ve. Y vista esa incidencia, vistas esas limitaciones que comentábamos, ¿podríamos decir que estamos ante un problema de salud pública? Pues yo no lo descartaría. Teniendo en cuenta el volumen de pacientes, la limitación que provoca y los recursos que consume, pues a lo mejor podríamos tratarlo como si fuera un problema de salud pública. ¿Manuel? Sí, coincido en esa visión porque al final existen externalidades que, como se ha dicho, afecta al ámbito no solo a la persona, por supuesto, sino del entorno familiar, laboral y, como no, con el impacto económico que al final, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para la gestión y toma de decisiones.
Sobre ese impacto económico a tener muy en cuenta, ¿no? Entiendo por los sistemas de salud autonómicos, ¿existe una estimación del coste directo e indirecto que supone esta patología, sanitario, económico, social? En coste sanitario, bueno, coste social ya lo ha comentado Jesús y lo ha comentado Isabel también. La gente tiene problemas personales, tiene problemas en relaciones con el resto de su ambiente, puede tener problemas de pareja, problemas en relaciones, puede tener problemas de trabajo, porque es gente que falta trabajar con la frecuencia que necesite, pero más que otras categorías o que otro tipo de pacientes, y eso para ellos también tiene un coste económico. Y en cuanto al coste sanitario y al coste económico estimado, el coste sanitario de los pacientes con migraña crónica se estima en unos 13.000 euros al año en gastos médicos directos. Y si es episódica son 5.000 euros al año, que no son en ninguno de los dos casos una cantidad que pudiéramos despreciar. Y en cuanto al coste económico, en cuanto al coste sanitario, pues tenemos que tener en cuenta el absentismo que estos pacientes pueden llegar a sufrir y ellos mismos te dicen, el 25% de ellos dicen que han perdido el trabajo por tener esta patología y casi un 50% que les ha costado encontrar un nuevo empleo. Entonces, claramente, nosotros esto no lo tenemos estimado. Probablemente, por los cálculos que hemos estado buscando, está alrededor de los 2.000 millones de euros y esto es un coste que sí que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que a lo mejor hay que tener pues, una estrategia o algo más que hacer por ellos. En este asunto sí que me gustaría también incidir en lo complejo, ¿no? de estimar el coste global, ¿no? Porque los costes sanitarios directos, incluso los costes indirectos de la pérdida de productividad, incapacidad temporal, bueno, existen metodologías, hay tarifas, pero claro, lo intangible, es decir, el dolor, el sufrimiento, la gestión emocional, se puede monetizar y hay metodologías, pero es tan complejo, tan difícil que al final si tenemos esa perspectiva de tratar de coger todo el impacto económico, complica mucho. Pero bueno, yo creo que hay que hacer ese esfuerzo porque en realidad estamos hablando de un problema muy importante. Isabel, creo que querías intervenir. Sí, quería decir que realmente todos los pacientes de migraña no la sufrimos con la misma intensidad. Es decir, hay gente que con pues un tratamiento es puntual, cuando tiene una crisis lo soluciona, hay gente que da un tipo de tratamiento preventivo, oral, de los tipos orales que ha habido hasta hace unos años. Luego con la innovación se han incluido una serie de fármacos, los famosos anticuerpos monoclonales, pero en todo caso, dices, bueno, el coste es un coste importante, pero seguramente, aunque solo nos redujésemos a los costes, es mucho más barato tratar a un paciente con migraña crónica con los fármacos más caros que los 12.000 o los 13.000 euros al mes que ha estimado Almudena. Jesús, ¿algo que añadir? Sí, vamos, yo creo que hay dos aspectos. Uno, que la migraña tiene sobre todo presentismo, es decir, hay absentismo, pero la mayoría de los pacientes con migraña van al trabajo y baja muchísimo su rendimiento, pero es raro que ahora afortunadamente hay más concienciación y ya hay más pacientes que piden la baja. Y otra cosa que se nos olvida muchas veces es el concepto de pérdida de oportunidad, que es muy difícil a veces calcular, hacer una escalada económica, pero una mujer a lo mejor que porque no la hemos tratado adecuadamente y a veces a pesar de los tratamientos no podemos evitarlo, pasa de una migraña episódica a una migraña crónica, tiene una pérdida de oportunidades desde el punto de vista de estudiar, laboral, etcétera, que ese es un coste que no lo calculamos habitualmente, pero en otras enfermedades igual porque afecta a una franja etaria determinada, pero en la migraña que te coge una franja tan amplia, esta pérdida de oportunidad que te cuentan los pacientes en la consulta es muy importante. No he podido ir a la universidad, no he podido estudiar, he repetido curso, he ido a la EBAU, me ha dado un ataque de migraña y no he podido, he tenido que hacer un curso más. No se nos tiene que olvidar también esta perspectiva de una enfermedad de estas características, ¿no? Que en algunos aspectos se parecen a otro grupo, más que a las enfermedades neurológicas clásicas, tiene una discapacidad más parecida a otras enfermedades como puede ser la ansiedad y la depresión en este sentido, ¿eh? Decía Jesús que cada vez estamos más concienciados, pero es cierto que los pacientes que sufren migraña hay veces que dudan, ¿no?, a la hora de pedir ayuda médica, precisamente pues porque a veces ellos lo consideran como un dolor de cabeza común o creen que no es tan grave. Es pregunta muy bonita porque, de verdad,
ha cambiado, Elena. O sea, nosotros hicimos un estudio hace como 10 años y solo consultaban el 35% de los pacientes. Y todos nos echamos las manos a la cabeza y vamos, encima tenía el 50% del diagnóstico. Ha habido un estudio, el Overcome, que se ha hecho en varios países, entre ellos España, un estudio muy interesante, y se ha visto que ahora consulta prácticamente el 70% de los pacientes y solo diagnosticamos al 50%. O sea, seguimos diagnosticando el mismo porcentaje que antes a pesar de que los pacientes consultan más. Esto nos tiene que hacer cambiar nuestra mente también. Es decir, es verdad que hay muchos pacientes que no están diagnosticados porque lo viven en su casa, pero el mundo ha cambiado y muchas de esas personas ahora mismo, si tienen esa discapacidad, tienen que consultar porque no puedes faltar al trabajo todos los días. Entonces consultan más, pero no les estamos dando respuesta. Entonces, a veces tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ver lo que no hemos hecho bien del todo para no dar respuesta a algo que los pacientes sí que nos están pidiendo. Hemos duplicado las consultas de los pacientes y seguimos diagnosticando el mismo porcentaje. Precisamente en cuanto a esa búsqueda de respuestas, ¿qué medidas podrían reducir el impacto económico de esta patología neurológica? Bueno, yo creo que es la línea de lo que estamos hablando. El diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado disminuirían el número de crisis y favorecería que el impacto económico fuera menor. Totalmente con lo que dice Almudena. Nosotros tenemos un momento clave en la historia natural de la migraña que afortunadamente no tienen todos los pacientes, que es lo que comentaba Almudena. Yo tengo una migraña episódica y puedo que toda mi vida tenga una migraña episódica, como decía Isabel, a lo mejor una crisis al mes. Pero hay pacientes que empieza a aumentar la frecuencia. Si nosotros no evitamos que se cronifique esa migraña, estamos creando una patología que es la misma, pero que es muy difícil de revertir posteriormente. Tenemos que poner el foco, evidentemente, en la migraña crónica, no se nos puede olvidar, pero eso es obvio, pero en la migraña episódica cuando aumenta, cuando es de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque los costes van a aumentar muchísimo más, como muy bien nos ha comentado previamente Almudena e Isabel. La migraña crónica tiene mucho más costes, mucha más comorbilidad, más bajas laborales, más depresión, van a tener asociadas más visitas a urgencias, más sobrepeso, porque no pueden hacer ejercicio físico. Es decir, es una situación, si nosotros somos capaces de evitar esa progresión, estamos cambiando la vida de las personas y estamos evitando una patología que muchas veces, a pesar de todos los avances que tenemos, les conseguimos mejorar y que puedan hacer una vida normal, pero no les hemos cambiado el cerebro. En cuanto dejan el tratamiento, vuelven a empeorar otra vez. De ahí lo importante es que nos concienciemos. Crónica, desde luego, el que lo dude no se puede dedicar a ver pacientes, el que dude que hay que tratar una migraña crónica se tiene que dedicar a otra cosa, pero la episódica de alta frecuencia tenemos que poner el foco para ahorrar. Almudena, le lanzo esta pregunta a usted como directora general asistencial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. ¿Está esta autonomía cerca de poder decir que la migraña cuenta con un abordaje integral? Dentro de los hospitales de la Comunidad de Madrid tenemos 10 unidades de cefalea entre ellos y el que no tiene unidad de cefalea sí que tiene una consulta monográfica sobre ella. Es decir, los hospitales, la Consejería, el Servicio Madrileño de Salud está concienciado con que esto hay que tratarlo y hay que tratarlo de manera individual al resto de las patologías neurológicas. Se está avanzando también, y probablemente eso también requiera un impulso, en crear redes de trabajo en cefaleas que sean multidisciplinares y con gran cantidad de profesionales que abarcan no solo los médicos, las enfermeras, sino fisioterapeutas, trabajadores sociales y psicólogos que atajen también otros de los síntomas o de las cuestiones, de los problemas que aparecen en estos pacientes, como bien decía Jesús, la depresión, la ansiedad, los problemas en relaciones personales, porque esto no es solo el episodio del dolor y ya está, sino que lleva consigo una serie de síntomas acompañantes y una serie de problemas que probablemente ayudándole a superarlos también les ayuden a superar o por lo menos a minimizar lo máximo posible todos los efectos secundarios de la migraña, y en eso también estamos trabajando. Isabel. Sí, yo quería decir que en la Comunidad de Madrid somos unos privilegiados, que contamos, como decía Almudena, con unas unidades de cefaleas estupendas como la que dije el doctor Porta y otras en otros hospitales, cosa que no sucede en el resto del territorio español. Entonces, estamos intentando que se haga un plan nacional de migraña junto con la Sociedad Española de Neurología y bueno, tenemos la palabra del Ministerio en funciones de Sanidad de que eso se va a hacer porque realmente existe gran inequidad a la hora del acceso a los tratamientos, de la hora del acceso a los diagnósticos. Entonces, bueno, pues creo que Madrid se hace mucho mejor que en otros sitios, pero también Madrid tiene una población mucho mayor que otras
grandes ciudades y realmente siguen siendo insuficientes los profesionales especialistas, neurólogos especialistas en migraña para atender a toda la población que lo necesita. Es verdad que según esos profesionales el 85-90% de las migrañas podrían ser atendidos por los médicos de atención primaria, pero hay que tener en cuenta que hay otros que los fármacos no los pueden prescribir estos médicos y que tampoco tienen la formación suficiente para tratar una enfermedad tan compleja en muchos casos. Entonces, pues yo diría sí, muy bien en la Comunidad de Madrid, pero todavía tenemos que seguir trabajando mucho. Reboto esa propuesta, Isabel, al resto de invitados. ¿Hace falta una estrategia nacional, un plan general? Es necesario y yo creo que deseable que exista, pero es verdad que muchas veces, en mi opinión, ¿no? en un sistema como el que tenemos nosotros, ¿no? regionalizado, con una distribución de competencias que sabemos la que es, y en el caso del medicamento está clara, ¿no? Una decisión nacional que luego hay que bajar. Yo creo que la labor de coordinación y tener un plan dotado económicamente para mejorar y evitar esos problemas, ¿no? Yo como farmacéutico, que soy conocedor al final de las desigualdades en el acceso, en tiempo y forma, porque al final lo que estamos buscando es que cada paciente tenga el tratamiento que necesita y que es muy distinto porque cada situación es particular, ¿no? Y eso es en lo que tenemos que flexibilizar. Probablemente si tenemos claro desde un plan que esta situación primero existe, tenemos los datos de esta desigual atención, no solo en fármacos, sino también en otras tareas, probablemente sea el mejor punto de partida. Y yo confío, como se apuntaba anteriormente, que el equipo de trabajo multidisciplinar, multidimensional, donde el paciente, lógicamente, y su entorno es la piedra fundamental, pues ayuda. Yo creo que la experiencia en el clínico siempre ha sido positiva, ¿no? En el diálogo siempre pues entre enfermería, médico, por supuesto, paciente, la farmacia hospitalaria, y son ejemplos a seguir que hay que diseminar para disminuir esos problemas que sabemos que existen y que al final tienen un problema, es que el resultado en salud esperado no es el mejor posible. Sin lugar a dudas. Pero claro, tú puedes hacer el mejor plan del mundo, pero si luego no tienes recursos para implementarlo, se quedan unas hojas muy bonitas que no son literatura siquiera, porque te aburre leerlas. Es decir, claro, los planes están muy bien, pero tienen que tener recursos para poder implementarlos. Yo creo que es absolutamente necesario un plan nacional para una patología, aunque luego hay que adaptarla a cada comunidad. No tiene nada que ver la Comunidad de Madrid con grandes hospitales y todos los recursos sanitarios que tenemos con otras comunidades que son mucho más extensas y, claro, la dificultad que tiene una persona para acceder a un hospital de tercer nivel, para una unidad de cefaleas especializada donde se ponen a lo mejor unos tratamientos, es muy complicada. Entonces hay que luego adaptarlo, pero vamos, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos mucha suerte en Madrid y yo todavía, vamos, soy súper afortunado en el hospital clínico porque tengo a Nuria, a Lucía, a Gloria y a Mariluz, que forman parte del equipo como neurólogas de cefaleas, que son maravillosas y están todos los días de muchos pacientes. Tenemos a Eva, que es nuestra enfermera de cefaleas, tengo a Isabel Argudo, la psiquiatra que colabora con nosotros, una relación maravillosa que hemos tenido durante muchísimos años con farmacia. O sea, nosotros vivimos en un ambiente que no podemos extrapolarlo al resto de los sitios, pero sí podemos ser ejemplo para el resto de los sitios. Es decir, la estructura que tenemos nosotros, que no paramos de trabajar, es una estructura que está centrada en el paciente. Entonces, esta idea de tener una enfermera que llama por teléfono, el tener una relación directa con farmacia, con reuniones, y coges el teléfono y te contesta siempre, el hecho de tener una psiquiatra que viene a hablar contigo, toda esta estructura yo creo que se puede extrapolar a otros hospitales dentro de Madrid, aunque tenemos más unidades maravillosas que dirigen íntimos amigos míos, Ana Gago, Javier Gómez de Terán, Rodríguez Dico, es decir, tenemos muy buena gente, Germán Latorre, el resto que me perdone, ¿de acuerdo? Tenemos gente muy buena en Madrid, pero podemos extrapolar a otros sitios. Hay lugares como, desgraciadamente, bueno, no voy a decir comunidades autónomas, otras comunidades autónomas donde desgraciadamente no tienen la suerte que tenemos nosotros los pacientes, y tampoco la tienen los médicos, porque trabajando como trabajamos nosotros somos muy felices porque trabajamos como profesionales. Y cada día es una satisfacción, aunque de vez en cuando te llevas a algún paciente pues, a casa, ¿no? Porque no ha ido todo lo bien que te gustaría. Esto es muy distinto a veces a no tener un perfilado realmente lo que estás viendo. Es bueno para todos, para el profesional, para el hospital y para los pacientes y para la sociedad. ¿Y qué otros y además, yo creo... Perdón, Isabel. No, yo quería incidir en esto que decíamos del plan nacional. Bueno, pues hay muchos casos de personas que viven en una comunidad y se trasladan por motivos personales o laborales a otra comunidad y de repente pues el fármaco que les estaban suministrando el hospital nuevo no lo tiene o le pone, tiene que empezar a la cola de pedir que le den ese fármaco, ¿no? Por eso yo creo que
es tan importante, bueno, pues una estrategia nacional, aunque, como decía el doctor Porta, sea adecuada a las necesidades de cada comunidad. Pero sí, se siguen produciendo unas inequidades que escuecen. Es que incluso, lo que decía Isabel, un grupo de fármacos que son los monoclonales, las indicaciones de retirada o de mantenimiento de los fármacos son distintos dependiendo de la comunidad. Es decir, un pueblo que está entre dos comunidades autónomas, dependiendo de la casa que estés, te lo mantienen en el tiempo, te lo quitan al año. O sea, depende, muchas veces lo dicen los pacientes, dicen, es muy injusto que depende del código postal tengas mayor o menor acceso a un tratamiento y te lo quiten antes o después. Ni siquiera en eso estamos unificados. Yo creo que en cuanto al plan nacional, lo que nos podría ayudar sería eso, hacer un abordaje, que alguien nos diera una idea o una línea de cuál debería ser el mínimo en el abordaje, ¿no? Pero eso no nos puede quitar de responsabilidades a las comunidades autónomas y cada una de nosotros tenemos que interiorizar qué es lo que necesitamos y dar la respuesta, aunque no tengamos una orden o un plan que venga de más arriba, porque los pacientes pues necesitan una respuesta, un apoyo, una ayuda, lo que sea, un tratamiento, una prueba, y no podemos dejarlos de lado porque no exista una directiva superior a nosotros. Yo creo que la Comunidad de Madrid tiene una red de hospitales que es pues la que es, tenemos un tamaño que no es excesivamente grande, tenemos una población muy grande, que es lo que decía Isabel antes. La red de hospitales que tenemos en la población que tenemos nos permite que en la medida de lo posible todos los pacientes, todos los madrileños reciban la misma atención independientemente de donde estén, pero sí que es cierto, y coincido con Jesús en eso, en que si al paciente es al que hay que poner en el centro y porque uno viva más cerca, más lejos o dependa de un hospital u otro, el criterio no puede ser distinto. Todos tienen que tener los mismos criterios. Y si tenemos a alguien, que en este caso pudiera ser Jesús, que para mí es un ejemplo, es un ejemplo fundamental en esto, o cualquier otro servicio que esté haciendo algo, que lo esté haciendo bien, ¿por qué no lo podemos coger? Lo cogemos y Jesús o el que sea se encargará de explicarle a los demás qué están haciendo y qué es lo que está funcionando bien. O sea, tenemos mucha sabiduría y muchísimos profesionales dentro de la Comunidad de Madrid que son capaces de exportar a otros hospitales lo que ellos saben y están haciendo bien, vamos a aprovecharnos. O sea, yo lo que tengo que hacer es aprovecharme de él lo sabe, él lo sabe. Vamos a aprovecharnos de Jesús y de gente que tiene ideas innovadoras, que son buenas, que benefician al paciente, que es el que tiene que estar en el centro, y vamos a aprender a trabajar en eso. Y además de aprovechar ese talento de los profesionales, ¿qué otros retos quedan pendientes todavía en cuanto a diagnóstico y abordaje de la migraña? Yo creo que lo fundamental, en parte, es formación. Muchos de los pacientes con migraña, ya sea episódica o crónica, no están diagnosticados aún teniendo criterios. Entonces yo creo que eso hay que hacer un plan de formación, un plan de visibilización, tanto a los pacientes como a los profesionales, para que no se nos escape ninguno. Y luego otra cosa que se ha comentado más por encima es que los pacientes tienen que ser conscientes que los tratamientos tienen una función y hay que seguirlos. Yo llevo bien 15 días y para qué me voy a seguir tomando esto nos pasa en la migraña, nos pasan otras muchas cosas. Para que una episódica no acabe siendo una crónica, pues a lo mejor un tratamiento bien hecho, precoz y con un paciente concienciado nos ayuda. No solo no está concienciada la sociedad, es que a veces son los propios pacientes los que no están concienciados. Y eso es un trabajo nuestro, es un trabajo de los profesionales sanitarios que tenemos que enseñarles a que las cosas hay que hacerlas de una determinada manera para que nos vaya bien. Lo decía Isabel antes, de hecho, incluso algunos profesionales sanitarios, ¿no? Eso es. ¿Isabel? Sí, es verdad que con el tema de la adherencia al tratamiento hay que trabajar mucho. Desde la asociación incidimos mucho en este tema, pero también yo creo que hay que manejar las expectativas del paciente por parte del profesional. Muchas veces por falta de tiempo, porque si yo venga por delante mi gran reconocimiento a todos los neurólogos que trabajan con migraña y al doctor Porta especialmente, y él lo sabe. Pero es verdad que no siempre tienen otros profesionales dentro de los servicios de neurología, como una enfermera, por ejemplo, bueno, pues para explicarles qué pueden esperar de ese tratamiento. Es decir, en una enfermedad crónica esto no te va a quitar la enfermedad, lo que va a hacer es que se te disminuya tu número de crisis o la frecuencia o la intensidad de las crisis. ¿Qué pasa? Pues que a veces que al paciente no se le explica esto, o por ejemplo se le da un tratamiento con un antidepresivo y el paciente va a la farmacia a comprar el antidepresivo, lee el prospecto y dice, pero si no tengo depresión, no se lo toma, ¿no? Entonces yo creo que esto también forma parte, como decía Almudena, de la formación del paciente, pero también yo creo que
del manejo de las expectativas que debe tener el paciente de esos tratamientos. Respecto a este campo, ¿no?, de adherencia, ¿no?, y ya que soy el farmacéutico de la mesa, sí que es verdad que hay que hacer un abordaje preventivo con información, pero luego un seguimiento, porque claro, la adherencia es un parámetro que puede ir fluctuando a lo largo del tratamiento y de la vida de la persona, y además es que se toman muchos otros medicamentos, o sea, porque hay comorbilidad y otras problemáticas, y al final pues hace que esto sea complejo para cualquier persona. Yo sí que añadiría como un potencial reto que vincula perfectamente con el paciente y su rol, es obtener la información real de cuál es la efectividad y la seguridad. Ahí tenemos que seguir avanzando, es decir, pues preguntando en los nuevos roles que se pueden ir desarrollando en los equipos, y en este campo también de la investigación de resultados en salud, que son los datos referidos por pacientes, utilizando tecnología, sin hacer que la persona viaje, se mueva o tenga que ir a una consulta, por ejemplo. Yo creo que es un campo muy, muy interesante para saber realmente cómo va el tratamiento, si hay adherencia o no y qué problemática puede existir. De hecho, vamos, en el hospital es verdad que un pequeño porcentaje de pacientes, que son los que tienen la indicación y el acceso a los tratamientos monoclonales, desde farmacia hacen un seguimiento, y desde el principio quedamos de acuerdo con José Manuel en la primera reunión que tuvimos, que la formación inicial de estos enfermos lo iban a hacer en la farmacia hospitalaria. Con lo cual les mandabas y les daban y les hacían un seguimiento, porque como tienen que ir periódicamente a recoger el tratamiento, les hacían un seguimiento, e incluso como hay un acceso ahora mismo en la Comunidad de Madrid, imagino que en el resto de las comunidades, para ver si el paciente realmente va a la farmacia comunitaria a coger su tratamiento, puedes saber si la observancia o adherencia terapéutica es adecuada de tu enfermo. Tardas en hacerlo 1 minuto y es algo absolutamente fundamental. Pero claro, tenemos que cambiar. La educación es en todos los escalones, es en atención primaria, que dentro de las ideas que se nos ocurren, que con Almudena ya hablaremos del plan, es que a lo mejor haya médicos de atención primaria con especial dedicación a cefaleas y les remitan esos pacientes para que ellos sean luego los que decidan si vienen a neurología o no, si es necesario, porque la mayoría, si les pones un tratamiento adecuado, no tienen que venir luego, porque ellos nosotros somos especializados, nosotros somos neurología, pues ellos también son especializadas, ¿no? Somos todos especializadas. Luego también en las urgencias, que es donde se minusvalora mucho una patología, porque claro, al final si tienes un infarto de miocardio, pero igual el paciente con migraña lo puedes meter en un cuartito ya preparado para el paciente con migraña con su tratamiento directamente. También tenemos que educar este escalón, que además estos pacientes todos tendrían que venir luego probablemente a las consultas de neurología. Y comentando con lo decía también José Manuel, en la farmacia comunitaria, porque muchos van, entonces tienes que ver hasta qué punto ese paciente está haciendo automedicación. Entonces tenemos que formar a las personas que están en las farmacias comunitarias, la mayoría van a ser los técnicos, más que el propio farmacéutico, a detectar esos pacientes que a lo mejor nunca han ido al neurólogo, ni han ido a su médico de atención primaria, pero están consumiendo fármacos de libre dispensación, por ejemplo, paracetamol para tratar una cefalea, cuando realmente, desgraciadamente, es un fármaco muy poco eficaz. Es decir, que tenemos que pensar en todo el conjunto para mejorarlo, porque inevitablemente el futuro es que los pacientes van a reclamarnos a nosotros, y si no les damos respuesta se van a frustrar con razón, porque tenemos recursos para mejorarles, hay que darles una respuesta, y la respuesta no es que vayan a unidades de cefaleas todos los migrañosos, todos los pacientes con migraña, porque esto no es la realidad, es imposible, porque no tenemos profesionales suficientes para atender al 12,8% de la población. Tenemos que reforzar todos los estamentos, empezando por atención primaria y enfermería de primaria también, que puede jugar un papel fundamental, igual que las farmacias. Todos, 12,8% de la población, toda la estructura tiene que estar concienciada. Y completamente de acuerdo con lo que estáis diciendo, y remarcando lo que decía José Manuel, yo creo que lo que tenemos que hacer, que evidentemente es una tendencia, esto ya estamos ya casi en el 2.0, de la visión paternalista de los médicos hacia los pacientes, que eso es lo que hay que cambiar. A los pacientes hay que explicarles las cosas, que también es lo que decía Isabel. Hay que manejar sus expectativas, hay que explicarle qué es lo que vamos a hacer con ellos, cómo lo vamos a hacer, qué es lo que creemos que vamos a obtener con eso, y primero nos quitamos de que consulten con todos los doctores de internet, que no hacen más que liarles más todavía, que ellos tengan una visión y una idea real, con información que es veraz, con la información de los profesionales que les están tratando, bien sean pues, los médicos en la unidad o los farmacólogos como han hecho ellos en su hospital, pero que tengan información real, veraz, de primera mano, que tengan un referente al que dirigirse cuando tienen un problema. Y yo creo que eso pasa por la visión paternalista que hemos estado usando con los pacientes, de te tienes que tomar esto porque sí, a que ellos entiendan cuál es su problema
y que ellos mismos aprendan a manejarlo, que eso es fundamental. ¿Y qué le parece a Almudena la iniciativa que comentaba Jesús de fortalecer, ¿no?, ese filtro que puede ser en este caso atención primaria? Eso entra en lo que hablábamos antes también, ¿no?, de que hay que hacer formación y los primeros, la puerta de entrada de todos los pacientes y la puerta de salida de todos los pacientes siempre es atención primaria. Atención primaria es un escalón que es fundamental dentro del sistema sanitario y evidentemente es donde es el que tiene que sostener al resto, porque luego cada uno es lo que decía Jesús. Todos somos especialistas, yo soy especialista de atención primaria y cada uno tiene su margen y su lugar de acción. Son los que reciben al paciente primero, son los que tienen que decidir. La primera sospecha diagnóstica siempre es de ellos. Ellos son los que merecen, los que necesitan tener una formación. Evidentemente un especialista de atención primaria no puede tener una formación en neurología como la que tiene un neurólogo, porque nosotros tocamos muchos palos, tenemos que tener una visión general de todo, pero evidentemente igual que intentas que no se te escape un tumor pulmonar cuando tienes una serie de síntomas de alarma, pues esto es una cosa en la que también tenemos que trabajar. Poner recursos allí, poner el foco allí y si necesitamos hacer más cosas, pues, y atención primaria es, vamos, es una entidad, un estamento que está dispuesto a colaborar 100% con todos los pacientes que entran y salen por allí. Ellos son suyos, son sus pacientes. Entonces, para ellos poder dar respuesta a una necesidad, vamos, ellos están dispuestos a todo. Claro. Isabel. El tema en la atención, por supuesto, aparte de los neurólogos y las enfermeras de neurología, que son importantísimos su papel que hacen, creo que también es importante en muchos casos el tema de la atención psicológica. Desde la asociación o en la asociación recibimos muchísimas llamadas, claro, las llamadas que recibimos son siempre de pacientes desesperados, el que lo tiene controlado no llama a la asociación para nada. Y los trastornos o los cuadros de situaciones psicológicas adversas, por no llamarlo de otra manera, además de la ansiedad o además de la depresión, que son como comorbilidad con la migraña, y luego la situación a veces de que duele mucho más la incomprensión que el dolor físico, ¿no? Y eso te lo puede relatar cualquier paciente de migraña que haya tenido una crisis, y yo la primera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante abordar también ese apoyo psicológico, que no lo necesitan todos los pacientes, pero sí muchos, porque nos damos cuenta que muchas veces la gente lo único que quiere es que la escuches y que, bueno, pues después a lo mejor pues cojo el teléfono a un paciente y que desde la asociación lo único que hacemos es orientar y explicar y dirigir al profesional. Pero bueno, pues les cuentas que esta enfermedad, cómo se gestiona, que si no es la primera vez que alguien me dice esto. Entonces, bueno, pues te das cuenta que la gente lo que necesita es a veces que la escuchen y sentirse comprendida. Por eso hablo de la necesidad del apoyo psicológico. Hemos hecho recientemente en la asociación 2 talleres de ayuda psicológica online, o sea, no es una terapia de grupo para nada, sino un poco de orientación de la gestión del dolor y tal. Y nos hemos dado cuenta de la necesidad y de lo que agradece el paciente o del bien que le produce al paciente, además de su tratamiento farmacológico, sin el cual no va a mejorar por mucho que le digan, también incidir en este aspecto, así como incidir en los aspectos que necesita un paciente tener un estilo de vida saludable. Hemos hablado de adherencia, pero ¿cómo ha cambiado la situación de todos estos pacientes con los nuevos tratamientos preventivos? Los nuevos tratamientos preventivos nos están aportando menos efectos secundarios, que es un aspecto importante, y son recursos que son eficaces en pacientes que no habían respondido a otros tratamientos. Por ejemplo, en la primera serie que presentamos nosotros del uso de los monoclonales, los enfermos habían probado una media de 9,8 tratamientos preventivos y teníamos una eficacia por encima del 50%, que además hemos hecho el seguimiento conjunto. Es decir, son tratamientos que no son la cura de la migraña, esto es muy importante, son tratamientos preventivos que en algunos pacientes pueden disminuir la frecuencia y los podemos quitar, otros pacientes, los crónicos, es más difícil a largo plazo suspender la medicación, pero les disminuye mucho y les reduce la frecuencia. Pero sí que es importante, yo creo que no curan la migraña, porque se habló que si vacunas son tratamientos de la migraña, realmente no había que dar tratamientos preventivos, son tratamientos de la migraña que están aportando bastante a los enfermos. Entonces estamos en un momento y es que qué pacientes, qué perfil de pacientes, porque había unas indicaciones iniciales, son los ideales para beneficiarse, ¿no? Por ejemplo, en Alemania ya son de primera línea, en nuestro país están en tercera línea, pero es muy importante tener el equilibrio siempre y es nuestra obligación entre el gasto sanitario
y el beneficio que van a aportar a los pacientes. No son tratamientos para pacientes con poca frecuencia de crisis, que a veces con un tratamiento cede, pero sí que hay un grupo importante de pacientes que se van a beneficiar. Otro de las ventajas que han tenido es que al venir un nuevo tratamiento que es diferente, yo creo que ha concienciado también más a los neurólogos y a la sociedad de que esta patología es importante y que tenemos unos nuevos recursos que podemos utilizar, y también se están movilizando más los pacientes en este sentido, ¿no? Y entonces reclaman más, y al final si el paciente reclama le tenemos que contestar. Y otro tercer aspecto es que, como se habla más de migraña, porque hay unos tratamientos nuevos muy especiales, y lo bonito es que antes la migraña era que te dolía la cabeza, y ahora es que liberas CGRP, PACAP, se te inflaman las meninges, se te activa el hipotálamo. Claro, no tiene nada que ver. Ahora es una enfermedad, claro, ya no es que, ay, te duele la cabeza porque no, te duele la cabeza porque liberas CGRP, PACAP, BIP, claro, es muy distinto. Y esto dignifica al enfermo, aunque parezca algo sorprendente, dignifica la enfermedad, porque ahora ya no hay dudas. Es tangible. Claro, esto ya es... Haces una analítica, tienes CGRP por aquí, así de alto. Es decir, no llega a ser un marcador biológico de todos los pacientes. Claro, esto ya es totalmente diferente. Ya tienes una explicación realmente clarísima de por qué se produce la migraña, tienes un posible marcador y una diana a la que se han dirigido unos tratamientos y los que vienen. José Manuel, ¿cuál es el impacto de estos tratamientos para, digamos, reducir los costes que acarrea la enfermedad a todos los niveles que hemos ido comentando? Pues más allá de los costes directos, que también yo creo que sobre todo es mejorar la calidad de vida y ese componente intangible que es tan complejo medir. Yo creo que eso es fundamental y de alguna manera, ¿no?, directa o indirecta, cualquier profesional sanitario que ha visto el devenir, ¿no?, de una persona que comienza un tratamiento, que va respondiendo, que mantiene la respuesta, es claro, quizá nos faltaría, ¿no?, llegar a formalizar ese estudio, que es bueno, ¿no?, hacer investigación de resultados en salud en práctica real, porque ya va habiendo un número considerable, pues cada uno tiene su serie de casos. Lo que quizá nos falta es juntar toda esa casuística, no solo en Madrid, sino también con otras regiones, y poder seguir aprendiendo, ¿no?, y llegar a saber, bueno, pues si puede ser, ¿no?, predictores de respuesta, dónde iría mejor un tratamiento, porque hay diferentes alternativas y hay que seleccionar, ir teniendo mucha más información. Pero bueno, lo principal desde mi punto de vista, la mejora de la calidad de vida de la persona. Es un pasito más, ¿no?, hasta esa, o hacia esa medicina personalizada que tanto se ansía, ¿no?, en las consultas. Estamos trabajando en intentar, pues, dar siempre en el clavo de cuál es el problema o el causante e intentar atajarlo lo antes posible. Es casi, es decir, no a día de hoy, pero es el comienzo casi de una medicina de precisión en la migraña, porque si en un futuro tenemos anticuerpos o tratamientos contra distintos neuropéptidos, igual midiéndolos en saliva, como hace mi amiga Patricia Pozo, podemos hacer los perfiles de los pacientes y saber qué tratamiento en ese momento de su vida, porque es una enfermedad dinámica, esto es muy importante, a qué tratamiento debemos poner a ese enfermo. Lo comentaba antes Isabel, estamos hablando de una estrategia terapéutica que engloba ese abordaje farmacológico, pero también hay una parte no farmacológica, ¿no? Vamos, absolutamente, es decir, es una enfermedad que si nosotros no podemos decir que es una enfermedad que afecta a la familia, a la sociedad, y luego decir, te voy a poner una pastilla. No, porque claro, esto al final, el otro día lo decía de broma y le gustó mucho, dice, hace una plasticidad familiar y una plasticidad, claro, los cerebros de la familia cambian hacia el paciente y los cerebros de la gente cambian. Entonces, claro, eso te genera a ti una transferencia distinta y tienes que verlo como algo integral totalmente. Primero, tratamiento no farmacológico del paciente, que hay que ser también coherentes. El paciente tiene que hacer ejercicio, pero a veces decir a una persona que está trabajando todo el día, va por los niños, viene aquí, allá, decirle que vaya 3 veces, 1 hora, 3 veces a la semana, me dicen a mi hora y me da un infarto de miocardio. Entonces, hay que adecuarse a las circunstancias de cada persona, a dar las recomendaciones, pero se las debemos dar. Luego él toma él lo tiene que saber, luego él decide. Pero yo se lo tengo que decir que es importante que lo hable con su familia y que se estructuren en este sentido. 1, el tratamiento no farmacológico, que es muy importante. 2, que lo han comentado, lo comentáis Isabel, el que se sienta comprendido con los médicos que le están atendiendo. Los pacientes lloran más, se les ponen los ojos vidriosos más, porque ven delante una persona que les comprende que porque le digas que tienes un nuevo tratamiento. Esta es la realidad. O sea, cuando ven que les entiendes y dices, ya te entiendo, de repente ves que los ojos se les ponen como con cristalitos brillantes. Te pasa más veces esto de cuando le dices que tienes un nuevo tratamiento, curiosamente. Otro más. Otro más. Entonces, la comprensión.
Y luego, desde luego, el adecuar las circunstancias, es decir, que hablen en su familia y diga yo tengo esta enfermedad y me pasa esto y lo tienes que entender, y si tiene que venir la pareja a veces a la consulta, pues tiene que venir la pareja a la consulta y explicárselo. Porque claro, no puede ser... Además, como es desde pequeñito, ellos al final se sienten culpables de su propia enfermedad. Entonces, al final tienen un sentimiento de culpabilidad porque lo tienen desde pequeñito. Es curioso, cuando tienes una enfermedad que adquieres de adulto, al revés, buscas la compasión en los demás. Pero la persona con migraña no busca la compasión en los demás, casi se siente culpable por no poder participar en las cosas. Entonces es una cosa que también tenemos que cambiar en la educación. Eso. Tú tienes una enfermedad, tienes derecho a quedarte en la cama y no hacer nada en ese día, y no es tu culpa, es culpa de la enfermedad. Que los pacientes sean capaces de adaptarse a una situación no significa que sea lo bueno. Eso es. Porque uno tiene que ser flexible o elástico, ¿no? Tiene que ser plástico y ser capaz de adaptarse a lo que le está pasando, pero en algún momento hay que echarle una mano para que eso deje de ser una adaptación, porque a veces deja de ser una adaptación y empieza a surgir otros problemas, lo que hablábamos antes, ansiedad, depresión y otra serie de factores que influyen y pueden llegar a empeorar la sintomatología. Hemos hablado antes del tema de la adherencia, también de ese porcentaje de pacientes que a veces, por no darle la suficiente importancia, pues duda a la hora de pedir ayuda médica, pero hay otra, digamos, otra cifra que se suma a la ecuación, que es el tema de la automedicación. Eso es una guerra que se lleva luchando muchos años, ¿no? Y que seguiremos trabajando en ella para absolutamente todos los fármacos, pero ni podemos decirle a la gente que no se tome nada, ni puedes decirle que se lo tome todo. Entonces, pero si los pacientes disponen de información, en general la población dispone de información, pues será más capaz también de decidir cuándo necesita tomarse algo y cuándo no. Porque tenemos los dos extremos, ¿no? El que está con un dolor horrible, sea de cabeza o sea de lo que sea, y no se toma nada porque esto es malo, porque una vez me dijeron que no me tomara un antiinflamatorio porque esto te estropea el riñón. O al que se ha dado con la puerta, no tiene la rojez todavía, ya se está tomando y se está poniendo de todo. Pero esto depende también de la información que les demos, ¿no? Y que sí que hay que hacer campañas para que la gente sea razonable y racione bien lo que se toma, pero lo mismo que con los dulces, ¿no? Sí, ahí también me gustaría profundizar en lo que ya apuntaba Jesús, es decir, el rol de la farmacia comunitaria, que también se implique y que se sienta parte del propio sistema, porque es verdad que, pues, por ejemplo, si no hay acceso a determinada información clínico-asistencial, a veces es difícil que los compañeros de comunitaria pudieran actuar. Yo creo que se está trabajando en ello. Madrid creo que es un buen ejemplo, ¿no?, de colaboración con el Colegio de Farmacéuticos, ¿no? Hay muchos planes y migraña es uno de ellos, y bueno, eso es una manera de poder un poco controlar, pero también es verdad que, claro, este fenómeno de la automedicación pues es difícilmente gestionable. Claro. ¿Isabel? Sí, en la asociación estamos perfectamente concienciados de este tema y bueno, esto solo se combate, como decía Almudena, con formación del paciente y la formación en el manejo de su enfermedad. Es verdad que con la migraña pues te dicen que cuando sientas el primer síntoma acudas a la medicación y luego antes se hablaba de abuso de medicación, ahora se habla de uso excesivo de medicación. Pero a veces el paciente se siente culpable por tomar la medicación. Entonces dice, no, me voy a esperar un poquito a ver si se me pasa, y una migraña no se pasa nunca. Es verdad que hay que tomarlo cuanto antes, pero luego dices, bueno, pues si es que me tomo esta semana 4 triptanes, por decir algo, ¿no? Y no sé tomar más de 4 triptanes a la semana, pero si me encuentro muy mal, ¿qué hago, no? Entonces yo creo que eso es un problema de gestión de la enfermedad por parte del paciente, pero también de comunicación, porque es que hay veces que cuando te pasa esto, que ya te has tomado 4 triptanes y llega el fin de semana, o sea, no, es cuando te da o te tienes que ir a urgencias, no sabes qué tienes que hacer. Entonces estaría muy bien que hubiese algún mecanismo de poder contactar, no te digo con el médico, pero a lo mejor sí con la enfermera, para una emergencia de estas. Cuando decía antes la importancia, decía Jesús, la importancia de urgencias, ¿no? Del tratamiento, y cuando un paciente de migraña se va a urgencias es porque se está muriendo. Porque cuando te encuentras tan mal, solo de pensar que tienes que coger te tienen que llevar en un coche o en un taxi y tienes que estar esperando en un sitio con luces y con ruido, pues realmente cuando vas es que te encuentras muy, muy mal. Y porque ya no puedes tomar ningún fármaco más oral en tu casa. Entonces, yo creo que esa parte ¿y qué hace un paciente? Estoy hablando de un paciente crónico y
y con dificultad en el manejo de la enfermedad. Y por aquí hemos pasado muchos también, ¿no? Que no sabes, no he determinado qué hacer. Me tomo otro, me voy a urgencias. ¿Para qué? Para estar esperándome 3 horas y que me digan que me dan una medicación que además no me va a hacer nada. Pues yo creo que eso también es muy importante, a lo mejor lo que hablamos en otros foros del historial clínico, ¿no? Que estuviera abierto a todos para que cuando vaya al hospital no empiecen a preguntarme qué es lo que tengo y que sepan qué es lo que me han dado la última vez que he acudido a urgencias. Pero bueno, esto es que yo he trabajado en la urgencia. Tú ves un paciente con una migraña crónica y si tienes un poco de tacto le dices ¿qué es lo que necesitas? O sea, ¿qué es lo que te va bien? ¿Qué quieres? ¿Un cuarto oscuro, el oxígeno y lo que sea? Yo te lo pongo, ¿sabes? Y esto es un poco de empatizar con el paciente también. Sí, lo de la urgencia yo creo que es un tema absolutamente fundamental y yo creo que igual que en otros países del norte de Europa deberíamos tener una sala especial, no solo para los pacientes con migraña, pues si viene una paciente embarazada, una paciente con estímulos, especial sensibilidad a los estímulos externos, y tenerlos en casi todas las urgencias, tener un cuartito especial para ellos, para tenerles ahí, poner la medicación media horita y luego o una horita y se van a su casa si les pones el tratamiento adecuado. Si les tienes esperando, cada vez van a ir a peor. Estímulos visuales, olfativos, que es la realidad de la urgencia, sonoros. Entonces, claro, entras, lo que decía, totalmente de acuerdo, Almudena. Oye, tengo esto, te meto en el cuarto, te pongo tu medicación y luego te vas tranquilamente a tu casa y has estado en un cuarto a oscuras. Y la automedicación es complicada porque, por un lado, no puedes culpabilizar al paciente y, por otro lado, tienes que educar al paciente. Y, por un lado, un paciente, si empieza a tomar 4 triptanes, a lo mejor lo que tienes que decir no es que tome 4 o 5 triptanes a la semana, es que se tome los triptanes pero que vaya a su neurólogo porque le está aumentando la frecuencia de la migraña y hay que poner un tratamiento preventivo. Pero claro, esto es tan individual y tan variable entre los pacientes que no puedes poner unas normas estrictas. Entonces, los médicos tenemos que entender todos que decir 4 a la semana es algo relativo, no es un dogma que tiene que tener un paciente en concreto. Tenemos que adaptarnos a cada paciente en las recomendaciones. Y de ahí la importancia de la atención primaria, porque la atención primaria, claro, yo veo al paciente y a lo mejor no le vuelvo a ver hasta 3, 4 meses. Atención primaria sí que puede ir adecuándose en este momento porque en el fondo es el médico donde tiene un acceso a veces demasiado inmediato el paciente. Incluso les puede llamar por teléfono en ocasiones, vamos. Bien, pues hemos hablado de formación, de culpabilidad, de poner al paciente en el centro, de la banalización que también sufre esta enfermedad neurológica. Sí que me gustaría que antes de terminar nos dejaran en 1 minuto o 2 sus conclusiones. Empezamos por Isabel, si le parece. Bueno, pues yo quiero pensar, sé que estamos en un buen momento para la migraña porque gracias a la investigación en nuevos fármacos, como decía el doctor, esto es una buena noticia para los pacientes, pero no solo porque nos quitan el dolor, sino porque los neurólogos están también interesados en poder cuidar a sus pacientes. Pero que todavía tenemos mucho por hacer, hay que invertir en la formación de los profesionales, hay que invertir en la formación del paciente y hay que procurar un acceso equitativo al diagnóstico y a los nuevos tratamientos. Gracias. ¿Almudena? Yo añadiría a lo que ha dicho Isabel, que insisto en la idea que hemos comentado, que ya lo acabas de decir tú, que el paciente tiene que estar en el centro, que el sistema tiene que trabajar en mejora continua para intentar dar respuesta a todas estas cosas que nos van saliendo. Y yo creo y estoy convencida que, independientemente de los tratamientos, que evidentemente son parte fundamental, los equipos multidisciplinares son el centro ahora mismo y en lo que tenemos que trabajar. Sí, yo creo que la migraña es una enfermedad neurológica que afecta a personas y como personas que son tenemos que dar respuestas a todos los aspectos de su vida de una manera integral. Y esta no es la obligación del neurólogo ni del médico, es la obligación de toda la sociedad. Pues suscribo lo que han dicho los compañeros de mesa y bueno, añado que claramente es un momento interesante, hay investigación, no solo farmacológica, sino también de cómo afrontar y crear nuevos modelos de atención que parten de los profesionales hacia la persona y el entorno y que al final pues, tenemos que dar respuesta como sistema de salud. Pues esperamos que en el siguiente debate ya veamos algunos de estos cambios, propuestas, iniciativas que se han puesto sobre la mesa materializadas y podemos hablar de una mejora, ¿no?, en ese diagnóstico y abordaje de la migraña. Gracias a los 4 por acompañarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.